Bueno, pedir algo específico es como decirle a Jesús, no me interesa tu milagro, no me interesa que me corrijas la mente, solo quiero que me ayudes aquí en este mundo, solo quiero que hagas real este mundo y que me des en el gusto. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, pero nuevamente pedir cosas específicas no es un pecado, simplemente es un error. Y Jesús nos dice que nadie puede saltarse el primer escalón de la escalera de la oración, donde en el primer escalón pedimos por cosas específicas. Sin embargo, en la medida en que vayamos teniendo nuestra pequeña dosis de buena voluntad, nos vamos a ir dando cuenta de que las cosas específicas aquí en el mundo no, no nos interesarían realmente si nos identificáramos con la mente tomadora de decisiones, que nada aquí tiene sentido y nada de los caprichos que se nos pudiesen cumplir en este mundo nos darían ni una pizca de paz o de felicidad. Sí, por supuesto, hay veces en que alguien pide algo, una cantidad de dinero y le llega esa cantidad de dinero. Alguien pide una pareja y le llega una pareja, o alguien pide un trabajo y le llega un trabajo. No estamos diciendo que no se vayan a cumplir esas cosas que pedimos. Estamos simplemente diciendo que por mucho que se cumplieran, no tiene nada que ver con el milagro, con la corrección en la mente. Que por mucho que todas las cosas aquí en el mundo eh, se me cumplieran, lo único que estoy haciendo es distraerme del verdadero propósito al cual nos está guiando Jesús, que es despertar del sueño. Ken Wapnick nos decía siempre, tu función no es adornar el infierno, sino despertar de él hacia el cielo. Y todo este mundo es el infierno, se nos dice en el curso. Pero como este mundo es imposible, el infierno es imposible, no es real. Cuando pedimos algo específico, nuevamente, estamos diciéndole a Jesús, no quiero tu regalo y tu milagro, ese que si yo aceptara se lo podría ofrecer a todos mis hermanos, no se lo quiero ofrecer realmente a mis hermanos. Si yo veo a mi hermano que está enfermo y le pido a Jesús que sane su enfermedad física, lo que estoy diciendo es, Jesús, no quiero tu milagro y no se lo quiero ofrecer realmente a mi hermano, solo quiero ser el héroe que está orando por los demás y que es muy bueno y que está demostrando que está haciendo algo bueno, pero no me interesa realmente que mi hermano se sane. Por supuesto, todo esto es inconsciente, no lo estamos haciendo conscientemente, pero esa es la intención subyacente. Con pedirle algo específico a Jesús, le estoy diciendo, quiero que este mundo sea real, quiero que este mundo sea verdad y quiero que tú vengas a perfeccionarlo o a arreglarlo, algo que yo inventé para que jamás se pudiese arreglar. Entonces, todo lo que estamos haciendo es seguir remando en contra de la corriente de Jesús, seguir chuteando para el al lado contrario. Lo único que estoy haciendo es mantenerme dormido, muy calentito entre mis sábanas quizás, pero dormido. Y eso de estar calentito entre las sábanas, esta metáfora quiere decir que estoy entretenido en mi sueño, pero realmente no estoy en una paz o en una tranquilidad verdadera, porque la única tranquilidad y la paz verdadera, tal como Jesús nos dice también en el texto, el verdadero descanso no deriva de dormir, sino de despertar. Y aquí no está hablando literalmente del dormirse como un cuerpo en la cama y despertar por la mañana. Está hablando del verdadero descanso, proviene de despertar del sueño en lugar de mantenerse aquí en el sueño. Así que bueno, con todo esto iba a que el milagro no garantiza de que mi hermano tenga un cambio en su mente, siquiera en su cuerpo. Sí, hermanita, puedes hablar. Entonces, ¿en qué etapa estaría el sueño feliz? Si por esa frase de Ken Wapnick de adornar el infierno, que sería, digamos, un sueño feliz, ¿o no? No, básicamente, pero muy buena pregunta y muchas gracias porque esto nos va a ayudar muchísimo al tema. El sueño feliz es el sueño de perdón. El sueño feliz es que yo soy feliz porque perdono. Nuevamente, como leíamos delante, el milagro observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Y tal como se nos dice también en el texto, ¿de qué otra manera podrías tener dicha en un mundo desdichado excepto dándote cuenta de que no estás en él, no estás ahí en ese mundo?
Entonces, el milagro lo que hace es corregir mi percepción del mundo y no el mundo. No me sana una enfermedad, ni me trae dinero o una pareja. Incluso si todas esas cosas ocurrieran en mi mundo, lo que hace el milagro es decirme, eso es nada. Tu pobreza no es real, tu riqueza económica no es real, o tu estado medio aquí en el mundo no es real. Nada aquí es real, por lo tanto, nada ahí podría ser ni el problema ni la solución. El sueño feliz es el sueño de perdón, es el sueño donde yo me doy cuenta de que he proyectado culpa en mis hermanos o en mi mundo y es en ellos donde me perdono. El sueño feliz. Se habla muchas veces en el curso del sueño feliz y del mundo real, a veces hablando indiferentemente de ambos como lo mismo, como sinónimos, o a veces haciendo una distinción entre que el sueño feliz es cuando todavía no me he iluminado, pero reconozco el propósito de todo aquí, el propósito que Jesús le ha dado a todo aquí. Reconozco mi única función de perdonar y practico el perdón lo mejor que puedo con mi buena voluntad en todas las situaciones y lo voy generalizando con toda la afiliación, ¿no? Con todo el mundo. Esto es el sueño feliz. Y el mundo real, a veces se habla del mundo real como el estado en que ya hemos aceptado la expiación para nosotros mismos y ya estamos iluminados, hemos deshecho toda la culpa inconsciente y todo el ego en nuestra mente y seguimos percibiendo por un tiempo, ese tiempo puede ser un segundo o 10 años, se supone que lo decidirá Dios, es el quien da el último paso, y esto sigue siendo una metáfora, luego lo vamos a explicar. Pero el mundo real hace alusión al estado de la mente que sigue percibiendo pero sin culpa, y todo lo que percibe es un sueño neutro, pero reconoce la faz de Cristo perfectamente en todos sus hermanos por igual. Es decir, el santo solo ve santidad. El mundo real quiere decir que he reconocido mi santidad y la puedo ver en todos mis hermanos. Y esto muchas veces se refiere también con el sueño feliz, con que ya lo he perdonado todo, pero la mayoría de las veces cuando se habla del sueño feliz en el curso es cuando estoy en el proceso de perdonar, pero tengo un objetivo fijo. Todavía me quedan capas de la cebolla de la culpa inconsciente por deshacer, es decir, todavía me quedan cosas por perdonar, pero las perdono. Voy en marcha, ya no me distraigo, sé cuál es mi único objetivo y ocupo todo esto para seguir deshaciendo la culpa, a diferencia del mundo real donde ya se deshizo toda la culpa. Entonces, este es el sueño feliz. El sueño feliz no es que vivo más acomodado y que puedo suplir de mejor manera las necesidades de mi cuerpo. El mundo feliz no es adornar el infierno. El mundo feliz es que ya no condeno a mis hermanos, sino que puedo escuchar sus peticiones de amor y responderlas honestamente. Gracias, me quedó clarísimo porque tenía un poco esa duda, como que los que están iluminados tienen que tener economía estable, parejas armoniosas, hijos amorosos, como que pasaba a ser Disneylandia. Y no, o sea, si voy a perdonar, no voy a perdonar solamente transcurriendo en un mundo maravilloso y estoy encontrando toda mi satisfacción y entretenimiento ahí. Así que muchas gracias porque, bueno, no hay diferencia o cambio que tenga que ser en el mundo, sino en mi mente. Vuelvo otra vez al centro, mi mente. Gracias. Gracias igualmente. Bueno, ya Jesús nos dio su ejemplo. Él, al final de su vida, como Jesús, como todos lo conocemos, no estaba sentado en un sillón viendo Netflix, tranquilamente comiendo palomitas. Estaba crucificado con clavos en las Perdón que me muñecas. ría, pero claro. Entonces, ese es el gran ejemplo. Esto no quiere decir que todos tengamos que pasar por lo mismo. Hay gente que vive perfectamente acomodada económicamente y está iluminada. Y hay gente que vive en total pobreza y está iluminada, así como hay gente que tiene todas las mayores riquezas y está sumergido en la depresión y en el odio. Y gente también que está en toda la pobreza y sumergido en la depresión y en el odio. Entonces, la condición física externa no es un parámetro por el que guiarse para saber la condición interna o el estado de la mente. Bueno, pasamos Gracias. ahora, gracias igualmente, al principio 46. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan este tipo de comunicación, debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa,
los milagros dejarán de ser necesarios. Aquí recordemos que, tal como nos explicaba Ken Wapnick, en los primeros capítulos, Helen no tenía el canal de comunicación perfectamente limpio y entonces hay ciertas inconsistencias en la forma, en los símbolos, en las palabras que ocupa. Sin embargo, el contenido es totalmente consistente. A lo que voy con esto es que aquí podríamos decir que entrelaza un poco el nivel de la corrección con el nivel de la realidad. Y se nos dice, el Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado en esta primera línea del principio 46, haciendo referencia a la comunicación directa que hay en el cielo, en la realidad y en el conocimiento. Entonces aquí estaría haciendo alusión a que en el cielo está el Espíritu Santo, y tal como se nos enseña, en el cielo solo está el Padre y el Hijo, siendo uno solo perfectamente. Pero aquí está hablando del Espíritu Santo como el recuerdo, la memoria de esa verdad, de la expiación, que es el recuerdo de que el Padre y el Hijo siguen siendo uno. Entonces, está hablando del Espíritu Santo como la voz de Dios, la voz que habla por Dios, que nos recuerda esa realidad. Es decir, cuando yo me uno totalmente al Espíritu Santo y es todo lo que queda en mi mente, estoy preparado para despertar y entrar en esa comunicación o en esa comunión directa con mi Padre, siendo perfectamente uno. Y es lo que aquí también se nos dice que es lo que se experimenta en la revelación o la comunión, la comunicación directa con Dios está más allá del milagro, más allá del perdón, más allá de la percepción. Recordemos que cuando hablamos de revelación estamos hablando de una experiencia directa de comunión o de comunicación con Dios, donde no hay percepción, es como el conocimiento, el cielo, pero en un lapso temporal. Y cuando hablamos del milagro, estamos hablando de la corrección en la mente o de un instante santo donde hay percepción. Percibo a mi hermano, pero le percibo correctamente. Entonces, en el milagro, cuando yo acepto el milagro, es decir, en el perdón o en el instante santo, percibo a mis hermanos, pero les percibo correctamente. Esto quiere decir, les veo libre de culpas y estoy en paz. Sé que no hay un daño, que no hay un ataque real y que la devastación es falsa. El milagro le recuerda a mi mente que lo que ve, la devastación, es falsa. En la revelación no hay una experiencia de percibir cuerpos, imágenes ni figuras, no hay percepción, no hay vista, no hay visión. Se nos habla de la visión errada del ego y la visión de Cristo como la corrección. En la revelación no hay visión. En la revelación se experimenta el conocimiento, la experiencia del ser con mayúscula, del amor de Dios directamente, pero la revelación es un lapso momentáneo, donde no todos en esta vida, en esta experiencia, lo van a haber experimentado o lo van a experimentar, o quizás sí lo experimentaron en otras vidas donde no se acuerdan, teniendo en cuenta que todas las vidas en sí es una larga serie de sueños que finalmente es un solo sueño y el mismo. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación que es la revelación, debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, y aquí revelación directa está haciendo referencia al conocimiento. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Es decir, cuando haya aceptado la expiación por completo para mí mismo, la corrección, la bondadosa y tierna corrección que nos da el Espíritu Santo, que nos dice, no has pecado, no has hecho nada. Creíste que pecaste, creíste que te separaste de Dios, creíste que habías atacado a tu propio ser y al ser de tus hermanos, pero no hiciste nada y tus hermanos tampoco. En esta expiación, en aceptarla totalmente para mí mismo, lo que llamábamos recién el mundo real o la iluminación, en ese estado estamos listos para que Dios dé el último paso y nos despierte a lo que aquí está hablando como revelación directa, que sería el conocimiento, la verdad o la realidad del cielo, que está más allá del error, más allá de la corrección incluso, y más allá de todo lo que es la percepción.
Entonces es ahí donde los milagros dejan de tener sentido, ya no son necesarios. El milagro, el instante santo, la relación santa, el perdón, la sanación, la curación de la mente, deja de tener sentido, deja de tener un propósito o una utilidad porque ya se sanó toda la mente. Principio 47. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido es intemporal. Entonces, se nos dice que el milagro es intemporal, pero que a la vez es temporal porque se ocupa en el mundo, pero que reduce la necesidad de tiempo. A esto se refiere con que el milagro va corrigiendo mi mente y va deshaciendo por capas, como esta analogía que siempre ponemos de la cebolla, que la cebolla tiene hartas capas, ¿cierto? El milagro deshace una capa. Cuando practico nuevamente el milagro, que es el perdón, la corrección en mi mente, deshago otra capa. Y así voy deshaciendo la culpa inconsciente por partes y la deshacemos por parte debido a nuestro gran temor a deshacerlo por completo, a nuestra gran resistencia. Entonces, el milagro hace que el tiempo vaya siendo innecesario en la medida en que, o vaya acortando el tiempo en la medida en que vamos aproximando el momento de nuestra iluminación y a nuestro despertar. Es decir, si yo deshago toda la culpa inconsciente en mi mente, me ilumino, sigo percibiendo aquí, pero estoy despierto dentro del sueño y Dios luego da el último paso y me despierta el conocimiento, más allá del sueño, más allá de la percepción, más allá de la corrección. Entonces, el tiempo se acorta para mí, en mi experiencia mental, en la medida en que yo vaya corrigiendo mi mente a través del milagro, a través de la práctica del perdón que va deshaciendo la culpa inconsciente en mi mente. El milagro establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. El milagro no está sujeto a las leyes usuales del tiempo en el sentido de que el milagro no se ve afectado por nada de lo que ocurra en el mundo del tiempo y del espacio. Es decir, tal como esta lección del libro de ejercicios, no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Esto es el milagro. El milagro reconoce que nada de las leyes que yo me inventé en este mundo puede ir en contra de mi decisión en favor del milagro, mi decisión en favor de unirme a Jesús o al Espíritu Santo. Esto quiere decir que si, por ejemplo, eh, tengo, no sé, un familiar que está muy, muy enfermo y todos están muy tristes y preocupados, y yo elijo el milagro en mi mente, corregir mi mente y verle eh, correctamente a mi hermano y a todos a mi alrededor, voy a estar en paz. Y según el mundo, según las leyes del mundo, debería estar triste porque tengo un ser querido que está muriendo, que está enfermo y debiese estar triste. Y el milagro dice, esas leyes que tú te inventaste de la tristeza o de la lealtad o de la consideración no tienen sentido ante la paz que estás sintiendo por haber perdonado a tu hermano o del milagro que le estás ofreciendo. El milagro que yo le ofrezco a mi hermano es el reconocimiento de que el tiempo no existe y que por lo tanto ninguna de las leyes que yo me inventé en el tiempo, ya sea las leyes de la física, de la gravedad, o las leyes de la amistad, o las leyes de la lealtad, o las leyes del honor, o de todas las leyes que yo me inventé en este mundo, que las hallo muy sagradas, nada de eso interfiere en la paz que yo podría estar sintiendo al elegir el milagro o la corrección en mi mente. Es decir, quizás alguien me robó $1000 y las leyes del mundo dicen que tendría que estar preocupado o atemorizado, pero si yo elijo el milagro me dice, ni siquiera existían esos $1000, ni siquiera existe mi cuerpo con el que podría mejorar comprando cosas con esos $1000, o no existe ni mi mundo donde existen esos $1000. Es decir, el milagro me hace dar un paso hacia atrás y sentarme en la butaca del cine para observar la pantalla, mirar cómo corren las imágenes en el cine. Esto es lo que hace el milagro. Hace que la causa recupere su función de ser causa, es decir, mi mente. Me lleva de la atención al mundo y al cuerpo hacia la atención al tomador de decisiones, a la mente que está soñando el sueño. Entonces, dentro de la butaca del cine, si yo estoy sentado tranquilamente viendo la película, sea una película muy bonita o muy fea a juicio del mundo, no me va a interesar. Es decir, no me va a influir, no me da ni me quita, no me da la paz de Dios ni me la quita.
A esto se refiere con que las leyes del tiempo aquí no le afectan al milagro. Porque, ¿por qué podría algo dentro de una pantalla inexistente de una película que no está ocurriendo realmente y que es solo ficción, afectar a aquel que está sentado tranquilamente en la butaca del cine, en el salón, mirando la pantalla? Es decir, las imágenes no van a salir de la pantalla ni van a venir a atacarme a mí que he pagado por la entrada para mirar la función. Nada ahí afuera me podría afectar. Nada ahí en la pantalla que estoy viendo, que ahora parece como una realidad 3D, como si yo me hubiese puesto esos lentes donde percibo todo aquí muy vívido. Por muy vívido que parezca ser, sigue siendo una película, un sueño, la nada, una ilusión. Entonces, ¿por qué algo de las leyes que yo me inventé en todo este mundo, nuevamente leyes físicas o leyes psicológicas o de cualquier manera, por qué algo ahí podría afectar a mi decisión en favor de la mente correcta, es decir, el milagro? En psicología se enseña algo que se llama la transmisión de emociones. Y esto quiere decir que cuando yo me encuentro cerca de alguien que está depresivo, tiendo a la depresión. Cuando yo me encuentro cerca de alguien que está enrabiado o lleno de odio o encolerizado, tiendo a la rabia. Y esto calza mucho con la visión del mundo y tiene perfecta lógica, por supuesto. Si yo veo que alguien cerca mío anda muy, muy triste, depresivo, yo voy a tender a estar triste, y si veo que alguien está enfadado o se altera conmigo, yo voy a tender a alterarme. Según mi lógica o según la lógica del ego, tiene todo sentido porque esa es mi experiencia aquí. Pero Jesús nos dice, el milagro reconoce que tú eres la única causa de tus emociones o de tus pensamientos. Es decir, tú en tu mente, como el tomador de decisiones, eres el único que puede elegir cómo sentirte. Y esto a la mayoría de nosotros no nos conviene. A todos nosotros que queremos seguir proyectando culpa y responsabilizando al mundo por nuestra falta de paz, no nos conviene aceptar esto, porque según la ley del ego que dice el uno o el otro, alguien tiene que ser el pecador o el culpable. Si no culpo a mi hermano que está depresivo u odioso, si no responsabilizo a él por mi falta de paz y mi depresión y mi odio, entonces tendría que yo ser el responsable. Y como me lo he tomado en serio, creo que es un pecado, me voy a sentir culpable. Entonces prefiero quedarme con la idea de lo que me enseña la psicología o todas las leyes del mundo que me dicen lo exterior te está afectando y está influyendo en tu mente. Y muchas veces uno diría, por supuesto que me influye, si se murió mi madre, ¿cómo no voy a estar triste? Y Jesús nos dice, lo que tú crees que era tu madre ni siquiera existe, la muerte ni siquiera existe, tu tristeza ni siquiera existe. ¿Por qué querrías elegir algo que no existe? Y uno le dice a Jesús, es que si existe, mírame, estoy triste y estoy experimentando esto y si lo estoy sintiendo es real. Entonces, ese es el primer engaño que nos hicimos nosotros mismos. Si estoy sintiendo culpa, quiere decir que mi pecado fue real y que realmente me separé de Dios. Y todo aquí viene a ser el reflejo de ese primer error y la primera decisión en favor del error que hicimos. Entonces, lo que hacemos aquí es tener todo un mundo que es la prueba y el testigo de que yo tengo razón. Todo aquí es la prueba de que en realidad algo allá afuera me puede afectar. Me inventé todo un mundo para demostrar que yo era la víctima. Y todo aquí me está funcionando a la perfección. Y Jesús me pregunta en alguna parte del texto, bueno, y al ver todo lo que has hecho, dime si eres feliz con todo lo que te has inventado, te está funcionando a la perfección tu plan de ser la víctima, pero ¿eso es lo que quieres realmente? Entonces, las leyes de aquí del tiempo, del espacio, del mundo, que dicen que algo allá afuera me puede afectar o puede intervenir o influir o afectar en mi mente, con el milagro pasan a ser una tontera y nos damos cuenta de que jamás pudieron tener efectos. Jamás algo allá afuera pudo afectarme porque yo estaba sentado mirando la película. ¿Por qué la película podría atacarme o quitarme algo si yo soy el que está proyectando esa película? Yo soy el que la filmó, la editó, yo soy el director de la película, el que escribió todo el guión, todos como una solamente, por supuesto, al comienzo. Ahora, como aparentemente divididas o fragmentadas, no tenemos conciencia de eso. Solo a lo más podemos tener conciencia de que somos el tomador de decisiones. Entonces, ¿por qué algo allá afuera podría quitarme la paz? Ya sea si todo el mundo afuera está equivocado y está eligiendo al ego, eso no me obliga a mí a elegir al ego. Si todo el mundo está en pánico con la guerra o la pandemia o un desastre natural, o sea, lo que sea, eso no quiere decir que yo tenga que tener miedo o tenga que sentir culpa u odio o enfado.
tal como se nos dice en la sección Esto no tiene por qué ser así, sección cuarta del capítulo 4. Cada vez que te sientas triste, recuerda, esto no tiene por qué ser así. Cuando te sientas culpable, recuérdate, esto no tiene por qué ser así. No tengo por qué sentir miedo, culpa, tristeza, enfado, ni siquiera molestia o dolor de la clase que sea. Jesús nos dice, no tienes por qué sentirlo, pero tampoco te voy a atacar por elegir sentirlo. Simplemente reconoce que en tu mente está la causa de lo que estás sintiendo. Tú eres el único que puedes decidir entre seguir sintiendo dolor o venir a mi paz, nos dice Jesús. Así que si yo soy el único que puede elegir y me doy cuenta de que mi plan de proyectar la culpa y responsabilizar a alguien había estado funcionando perfectamente, pero no me trajo paz y era ridículo, era tonto. Nuevamente, todos hemos tenido esa experiencia y tenemos pruebas y testigos de que cuando estoy al lado de alguien triste, tiendo a sentirme triste, y cuando estoy al lado de alguien alterado o enrabiado, tiendo a sentirme también alterado o enrabiado, o al menos tiendo a tener miedo. Todos hemos experimentado esa experiencia. Ahora Jesús nos dice, esa de partida es una experiencia falsa que no existe y tú estás decidiendo elegirla. Entonces, estas dos cosas deben quedar muy claras. Primero, mi experiencia de miedo, de sufrimiento o de falta de paz, de la clase que sea, no existe, porque si no está en el cielo, no está en ninguna parte, nos dice Jesús. Lo que no está en el cielo no está en ninguna parte, no existe. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Es así como se resume todo el curso en la intro del texto. En esto radica la paz de Dios, en que nada real puede ser amenazado ni afectado, y lo que no es real no existe. Aceptando eso, y esta es una de las declaraciones del nivel uno de la enseñanza, aceptando eso, todo lo que pueda haber en nosotros es la paz de Dios. Entonces, Jesús nos dice que el milagro me lleva a ser la causa, le devuelve a la causa su función de ser causa, es decir, mi mente, mi tomador de decisiones. No estamos hablando de, en este nivel, no estamos hablando de la causa de los sucesos, solo estamos hablando de la causa de mi estado mental, mi estado interior, de paz o de falta de paz. Eso es todo. No estamos hablando de que yo sea el causante del comportamiento de mi hermano, que yo sea responsable de cómo él me esté tratando, de las palabras que él tiene hacia mí o de los sucesos que ocurren en mi mundo. En algún nivel todos lo somos como una solamente, todos nos fabricamos todo el guión de la película y todos somos responsables de todo lo que ocurra dentro del sueño, en un nivel muy profundo del que en este momento no nos debiese interesar, porque Jesús nos dice, el único poder que tienes como prisionero de tu mundo es el poder de elección, el poder de decidir. Y luego nos dice, por lo tanto, no intentes, por lo tanto, cambiar el mundo, sino cambia de mentalidad acerca de él. Es decir, el único poder que tengo aquí, como la mente que está soñando, como una mente aparentemente individual, porque podemos caer en esa confusión de si todos somos una solamente, ¿quién me está soñando a mí? No soy yo. Jesús nos dice, todos son esa única solamente, o esa únicamente, pero cada uno cree estar dividido y por lo tanto cada uno tiene su propio tomador de decisiones y no puedes elegir por el tomador de decisiones de tu hermano, solo por el tuyo. Es por eso que Jesús nos dice, mi única función o la única función del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Mi única función para mí como estudiante es aceptar la corrección para mí mismo. Y es así como voy a ofrecer, más no garantizar ahora en el presente, pero sí ofrecer curación a mis hermanos. El ofrecer la curación sí garantiza de que mis hermanos vayan a tener curación, pero no ahora, no en lo que yo creo que es mi presente en la línea de tiempo. Entonces, volviendo al tema anterior, cuando yo me doy cuenta de que soy la causa y la única causa, nada en el mundo de tiempo y espacio que yo me fabriqué en algún nivel, tiene poder sobre mi mente. Y es a eso lo que se refiere en este principio. Las leyes del tiempo no pueden afectar al milagro, no pueden afectar mi decisión en favor del milagro, mi decisión como tomador de decisiones en favor del perdón y de la paz y de la unidad. Nada ahí afuera puede retener mi decisión o obligarme a quedarme en el ego o prohibirme elegir al Espíritu Santo. Eso es solo responsabilidad mía.
soy yo totalmente libre. Nuevamente, cuando Jesús nos dice, tu única libertad como prisionero de este mundo no es que literalmente seamos prisioneros en este mundo, que creemos ser prisioneros en este mundo. Y como creemos estar aquí en este mundo, el único poder de decisión o el único libre albedrío que tenemos realmente es elegir entre el milagro o la condenación, entre Jesús o el ego. Esas son las únicas opciones, entre el Espíritu Santo y el ego, entre la mente correcta y la mente errada. Por mucho que yo mismo me ofrezca miles de posibilidades aquí en el mundo, ninguna de ellas me va a dar realmente la paz que me daría el aceptar ahora mismo el milagro de Jesús, que es la corrección o el perdón. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Bueno, por ahora pasamos al principio 48. Bueno, para definir la última línea del principio 47 que dice, en ese sentido es intemporal, quiere decir que el milagro no se ve afectado por el tiempo. ¿Alguien quería hablar? Bueno, 48. Em, Oye, amigo Ítzaro, sí, a mí me hace reflexionar. ¿Qué estamos haciendo acá entonces? ¿Cuál es nuestra misión? buena pregunta. Disculpa, ¿con quién estoy hablando? Con la Jenny. Ah, hola Jenny. Hola. Ya mira, muy buena pregunta. Como decía Ken Wapnick, que alguna vez le preguntaron eso mismo y él dijo, es una muy buena pregunta, pero es una pregunta infundada, porque parte con la premisa de estamos aquí. Entonces Jesús o el Espíritu Santo nos dice, no estás aquí, no estás en la pantalla del cine, estás sentado en la butaca, que es la mente, que es realmente, sí que estás estando en el cielo, soñando que estás aquí. Ahora bien, el propósito inicial que nosotros le dimos a este mundo fue envolarnos la perdiz, por decirlo, confundirnos a nosotros mismos, haciéndonos creer que la separación realmente ocurrió, pero que nosotros no somos el responsable, sino que alguien más ahí afuera lo es. Este es el propósito de todo el mundo, el universo de tiempo y espacio, todo lo que llamamos el cosmos, todo el universo físico, se fabricó en un solo instante con el único propósito de decir, logré separarme de Dios, soy individual, soy especial, soy alguien único, original y no dependo de Dios. Entonces, esto es lo que todos nosotros hicimos en un comienzo, como una sola mente y luego al parecer nos fragmentamos en miles de millones de pedazos de la mente y luego tomamos cada uno una figura, un cuerpo dentro del sueño, el cual lo fabricamos para precisamente proyectar la responsabilidad por nuestro pecado, entre comillas, lo que creíamos que era pecado. Para contextualizar un poco más, en el comienzo se dice que en el cielo estaba Dios y su Hijo, que era la perfecta extensión de su amor, ¿cierto? El Cristo, el que somos todos como espíritu. En el cielo, por supuesto, no hay cuerpos, no hay separaciones, todo esto es una historia mitológica que se nos cuenta en el curso para intentar explicar lo que nunca ocurrió, pero que pareció ocurrir. Entonces, en el cielo, al parecer, estaba el Hijo y el Padre, y el Hijo quiso que el Padre lo amara con un amor especial, como si el Hijo estuviese separado de su Padre. Y el Padre le dijo, Hijo mío, yo no te puedo amar como alguien separado de mí, porque tú eres la extensión de mi amor y por lo tanto somos el mismo amor. Somos el mismo ser, no hay como se nos dice también en el texto, no hay un lugar donde termine el Padre y comience el Hijo como algo separado, son exactamente uno, de una manera en que no podemos imaginar. En el curso también se nos dice, no puedes ni siquiera imaginarte a Dios sin un cuerpo. Todos lo imaginamos como un viejito con barba, y asimismo imaginamos al Hijo de Dios como a Jesús con túnica y pelo largo, etc. Todos tenemos una imagen de cómo sería el Padre y el Hijo, pero Jesús nos dice, en el cielo todo es uno, no hay un sujeto y un objeto, ni siquiera hay una conciencia de algo, no hay conciencia en el cielo, solo está el estado del conocimiento del ser. La cosa es que en ese estado el hijo tenía el deseo de separarse de su padre o de crear separado de su padre independiente, lo que fue totalmente imposible y no ocurrió, pero tal fue el deseo del hijo que se lo imaginó como si fuese cierto, y se imaginó que se separó del padre y que ahora puede crear separado del padre. Entonces, en esto
pensó que cometió un pecado, pensó que traicionó a su padre, que incluso asesinó a su padre. Entonces inmediatamente sintió culpa, una culpa muy horrible, que ni siquiera es real, es una ilusión de culpa, y luego invirtió los papeles. Inmediatamente negó y proyectó esta culpa en su padre y ahora se inventó un padre odioso y castigador, alguien que a pesar de ser asesinado volvió de entre las cenizas para cobrar venganza por la traición que se le hizo, por el pecado, entre comillas, que se le hizo. Entonces, como el hijo pensó que realmente cometió un pecado y que Dios está enfurecido contra él, dividió, se fragmentó la mente del Hijo de Dios en billones y trillones de fragmentos, que somos todos nosotros como mentes tomadoras de decisiones. Esta fragmentación tampoco es real, debemos entender desde el primer paso. La división entre el Padre y el Hijo no ocurrió, no existe. Por lo tanto, nada de lo que viene a continuación de la historia ocurrió, pero pareció como si ocurriera y tenemos que entenderla cómo fue la historia que pareció como si ocurriese para dar todos los pasos hacia atrás hasta volver al instante en que creímos que nos separamos del Padre, pero realmente nunca nos separamos. Espero se vaya entendiendo esto. El padre y el hijo siguen siendo uno, no ha pasado nada y no estamos aquí, pero la manera de llegar a entender cómo pareciera que estamos aquí es esta historia. Entonces el hijo como se sintió horriblemente culpable porque creyó que cometió un pecado y quiso ver eso que era solo un error mental, quiso verlo como un pecado, quiso verlo como un pecado porque es así como se iba a asegurar de que no se pudiese corregir o no se pudiese perdonar, porque seguía con el deseo de ser un yo especial, un yo individual y separado. Entonces, como todos como una sola mente, como en la mente del hijo dormido, teníamos el deseo de estar separados, nos tomamos en serio lo que pareció ser un pecado y luego al sentir temor o culpa por un supuesto castigo inminente de parte del padre, decidimos imaginar que nos fragmentábamos, porque no nos fragmentamos jamás, pero imaginamos que nos fragmentamos en todo lo que parecemos ser ahora como mentes, y luego proyectamos todo un mundo de tiempo y espacio, y esto es el sueño físico. Entonces, todos nos inventamos todo este mundo y al parecer tenemos un cuerpo con la finalidad de decir, tú eres el pecador y no yo. Tú eres el responsable de la separación entre el padre y el hijo, no yo. Y todos jugamos este papel de víctima. Todos tenemos pruebas y testigos de que a mí se me ha tratado injustamente y de que hay alguien ahí afuera más malo que yo. Quizás yo pueda ser malo y pecador, pero le decimos a Dios, pero mira los pecados del mundo, ahí hay gente más mala. Entonces todos jugamos este papel de víctimas porque secretamente creemos ser el culpable de la separación entre nosotros y el Padre. Una separación que nunca ocurrió, una culpa que no tiene sentido y que y no tiene realidad, y luego experimentamos un victimismo que tampoco tiene sentido ni realidad. Entonces, todo este mundo está sostenido por la idea de pecado, culpa y miedo. Y muchas veces se nos dice el amor mueve al mundo, pero en realidad la culpa mueve el mundo. Sin culpa no hay mundo. La culpa es lo que le da cimiento a este mundo. Mi culpa inconsciente que la proyecté afuera, creyendo que me separé de Dios y ahora queriendo responsabilizar a alguien más por esta separación, pero sin deshacer la idea de separación, porque todos aquí queremos ser individuales o especiales, pero responsabilizar a alguien ahí afuera, así que nos hacemos la víctima. Esta es nuestra experiencia como todos. Entonces, si tú me preguntas cómo es que llegamos aquí o cuál es nuestra función aquí, la función que le dimos en un comienzo al mundo y a nuestros cuerpos es ser la víctima para demostrar que afuera están los pecadores, porque secretamente nosotros creemos que cometimos un pecado, creímos que nos separamos de Dios y secretamente queremos pecar o queremos separarnos de Dios. Queremos que ocurra esa división porque queremos ser especiales. Si a alguien le preguntaran aquí o a cualquier persona en el mundo le preguntan entre el despertar de todo tu sueño y llegar directamente al conocimiento del amor de Dios o quedarte aquí con tu yo especial, ¿cuál elegirías? La mayoría de nosotros elegiríamos quedarme con mi yo especial y mi yo individual. Tengo terror a perder mi identidad individual. A pesar de que me produce mucho dolor, mucho miedo, mucha tensión, preocupación, estrés y ansiedad el ser un yo individual, y también placer, pero ese placer nunca exento de dolor. A pesar de todo eso, no quiero abandonar mi yo individual y mi ilusión de que hay un mundo ahí, porque tengo miedo de recordar que nunca me separé de Dios. Tengo miedo de recordar que sigo siendo uno en el cielo. Así que
la pregunta que hacías, hermanita, es una muy buena pregunta porque nos lleva a observar todo esto, pero es una pregunta infundada, porque nuevamente comienza con la premisa de decir, ¿estamos realmente aquí y cuál es nuestra función aquí? Y viene Jesús con un curso de milagros y nos dice, hermano, no estás aquí, estás soñando, nunca estuviste aquí, pero por ahora se te ofrece una corrección a tu sueño, que es el sueño feliz o el sueño de perdón, donde puedes ver a todos tus hermanos, a toda la afiliación libre de pecado y así reconocer que ellos no están acá y que tú tampoco estás acá, que el Hijo jamás se separó del Padre. Así que hay una lección, o sea, hay una sección en el capítulo 25 que se llama Tu función especial. eh, Todos como seguidores o estudiantes de espiritualidad y de la espiritualidad nueva era, nos hemos emocionado o ilusionado con tener una misión especial y todos dicen, quiero buscar mi misión en este mundo, mi función en este mundo y todos queremos ser el héroe o el salvador. Entonces todos queremos tener un propósito místico aquí de llegar a completar algo y evolucionar y etcétera. Y Jesús nos dice, mira todo eso con una tierna sonrisa diciendo, ya estás en el cielo, no tienes nada que hacer, solo aceptar la expiación o la corrección en tu mente y reconocer que nunca estuviste aquí porque nunca te separaste de Dios, nunca atacaste a tu Padre y nunca pudiste realmente proyectar una culpa real formando todo este mundo. Estoy con algo de bulla aquí porque están trabajando aquí al ladito, espero se me escuche aún. Entonces, esta pregunta nuevamente no tiene razón de ser, al menos para un curso de milagros. Esto no descarta ni invalida todas las demás creencias, las respeta totalmente, pero simplemente tal como nos dice Jesús en el curso, hay una parte donde Jesús nos dice, respetaré y honraré absolutamente todo lo que has creído, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Es decir, Jesús nos dice, tú crees que existes en este mundo, que tienes una misión en especial en este mundo que los demás no pueden hacer y que solo tú la puedes hacer. Y nos dice, eso es una mentira, lo respeto, no te lo ataco, pero no lo apoyo, no es verdad, nos dice. Y Él nos dice con perfecta tranquilidad, Él nos diría, yo ya estoy en el cielo y tú estás aquí conmigo, yo te estoy viendo aquí, así que no estás allá en el sueño. Ahora bien, como nuestra experiencia nos dice que estamos aquí, se nos ofrece otra manera de ver el sueño, que es el perdón, el instante santo, las relaciones santas, el milagro. Y esto es lo importante de la enseñanza del nivel 2, como comentábamos en un comienzo. El nivel 1 contrasta la realidad del cielo con la falsedad del sueño, lo falso del sueño. Contrasta el conocimiento con la percepción. El nivel 2 contrasta dentro del sueño, dentro de la percepción, una manera errada de percibir y otra manera correcta de percibir. Entonces, esto es en lo que nos enfocamos con el milagro, con el perdón, percibir correctamente. Entonces, no se nos dice que tenemos que negar los sucesos o desentendernos del mundo. Simplemente se nos dice que debemos negar la interpretación que nuestro ego tiene de las relaciones o de los sucesos o del mundo. Eso es todo lo que se nos dice. No se nos dice que tenemos que negar que nuestros hermanos tienen miedo o tienen odio. Simplemente se nos dice que neguemos que eso pueda ser un pecado o que pueda afectar a nuestro tomador de decisiones. Lo que estaba comentando de la función especial, todos tenemos aquí una función especial y Jesús nos dice, tú tienes una función especial que solo tú puedes cumplir y que nadie más en el mundo puede cumplir, una función que es solo para ti. Y luego nos dice, esa función es perdonar. Y todos tenemos la misma función especial, solo que solo yo puedo cumplir mis pruebas de perdón. No puedo perdonar por mi hermano. Esto nos conecta con el tema que habíamos comenzado sobre el milagro. Yo no puedo realmente sanar la mente de mi hermano, no puedo meterme en su tomador de decisiones y elegir a Jesús en lugar del ego. Yo no lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer en mi mente. Y esa es mi única función, esa es mi función especial. Yo en mi tomador de decisiones pasar del ego al Espíritu Santo, es decir, de la condenación y la culpa al perdón y la paz. Esa es la única función que todos podríamos tener aquí, visto desde un curso de milagros, que no es una función en el mundo, sino en mi mente solamente. Así que también esto nos lleva a que por mucho que yo tenga un gran proyecto espiritual y caritativo de hacer cosas por el mundo, Jesús nos dice, con eso no estás deshaciendo ni tu ego ni el de tus hermanos. La única manera de realmente hacer un milagro, de curar tu mente y ofrecer curación, ofrecer el milagro a tus hermanos es
tú aceptar la corrección en tu mente y reconocer que todo aquí es falso, es un sueño que no tiene sentido, que es totalmente falso, que incluso de existir negaría la existencia de Dios. A ver cómo estamos con la hora. 11:30. Bueno, nos queda media hora. Si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede hacer. Por ahora voy a continuar con el principio 48. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Lo que habíamos explicado de la diferencia entre el milagro y la revelación. El milagro es haber corregido mi mente, pero sigo percibiendo a mi hermano, pero le percibo correctamente, ¿cierto? Sigo viendo cuerpos, pero ya no veo pecado. Puedo ver incluso un error, una petición de amor en la mente de mi hermano, y recordemos que el error está solo en la mente y no en el comportamiento de nuestros hermanos. Puedo reconocer eso, pero ya no me quita la paz. No lo veo como un pecado, como algo que pudiese afectar a mi paz o a mi tomador de decisiones. Simplemente reconozco que mi hermano quizás ha elegido erradamente o quizás está eligiendo correctamente, pero al menos yo lo veo libre de pecado. Este es el milagro. Percibo, pero percibo en paz en un instante santo donde sé que no hay un daño real. Ahora, la revelación es un instante más allá del tiempo, más allá de la percepción. No puedo ver en la revelación. Es simplemente un lapso de experimentar el conocimiento, el amor directo de Dios, en la comunicación directa con el amor de Dios. Algo que no es fácil de explicar porque no hay imágenes, no hay cuerpos, no hay un sujeto y un objeto, no hay una conciencia, solo es el estado de ser. Entonces dice, el milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. El milagro es lo único que yo tengo para controlar la cantidad de tiempo en mi mente que queda para despertar. No es que yo esté controlando el tiempo o el espacio o el mundo. No lo puedo yo controlar. Todo lo que puedo hacer es comenzar a deshacer mi idea de que hay un tiempo ahí en mi mente. En mi mente puedo corregir esta idea. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo, es decir, la revelación se experimenta más allá de cualquier experiencia de tiempo o de separación. 49. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independiente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. Es decir, este principio 49 hace eco del primer principio, que no hay grados de dificultad en los milagros. Todas las expresiones de amor son máximas. Es decir, no hay grados de dificultad en perdonar. No hay grados de dificultad en pasar en mi tomador de decisiones en mi mente del ego al Espíritu Santo. Esto, por supuesto, contradice todas las leyes del mundo, que dicen que si a mi madre la han asesinado, si mi hijo está enfermo, si alguien violó a mi hija, si un terrorista hizo un atentado en mi ciudad, o vino los marcianos a invadir mi planeta, o sea, lo que sea que parezca extremadamente peligroso, atemorizante o entristecedor, sea lo que sea, Jesús nos dice, todo aquí en tu mundo es la misma ilusión. Si tu pareja solo se besó con alguien o te dejó para siempre y se fue con tu mejor amigo, Jesús nos dice, ¿qué diferencia hay? Es la misma ilusión. Si tu papá vivió contigo toda su vida hasta que se murió o te abandonó cuando tenías 3 días de vida, ¿qué diferencia hay? Nos dice Jesús. Es el mismo sueño, una película de un campo de batalla y de una guerra. Todo aquí es un campo de batalla y una guerra. Estamos en constantes conflictos aquí. Pero Jesús nos dice, es una película. ¿Por qué debería importarte lo que ocurre en una película? ¿Por qué debería quitarte la paz lo que ocurre en una película? ¿Por qué debería afectarte a ti como el que está soñando y el responsable de lo que estás sintiendo? ¿Por qué debería intervenir o afectar cualquier suceso? No importa si es magno o microscópico, ¿por qué debería afectarte algo, siquiera cualquier cosa en este mundo, cuando tú tienes el poder de decidir? Y tú eres en tu mente el único que tiene ese poder de decidir entre mirar los sucesos con el ego
o mirarlos con Jesús o el Espíritu Santo. En esto no hay grados, no hay diferencias, no hay algo que sea más difícil que perdonar que otra cosa. Jesús más adelante en el texto se nos dice que para el instante santo no se nos pide nada que no tengamos en este mismo instante. No se nos pide leer todo el texto de un curso de milagros o completar todo el libro de ejercicios para poder perdonar. Se nos dice, podrías perdonar ahora, si quisieras, pero no quieres. Y Jesús nos dice, no quieres porque te atemoriza perder tu yo individual, te atemoriza la verdad de Dios, la unidad del Padre con el Hijo. Pero ese temor no es un pecado, es solo un error del cual tú eres responsable. Cuando te hagas, Jesús nos dice en el capítulo 13, creo, cuando te hagas completamente responsable de tu sistema de pensamiento, sin responsabilizar a nadie más, en ese mismo instante, y cuando lo mires sin atemorizarte, en ese mismo instante serás consciente de nuestro sistema de pensamiento. Jesús nos dice nuestro sistema de pensamiento al Espíritu Santo, al que compartimos con Él. Entonces, cuando yo sea capaz de llegar al tomador de decisiones, y podría hacerlo si quisiera ahora, pero me atemoriza, cuando yo me dé el ánimo, la disposición o la voluntad de identificarme con el tomador de decisiones que está eligiendo entre mi paz y mi falta de paz, y me doy cuenta de que he estado eligiendo equivocadamente en favor de mi falta de paz, en favor de mi victimismo, de mi culpa, independiente de lo que pase. Entonces aquí Jesús nos está diciendo, tu falta de paz nunca está justificada. Tu molestia, tu enfado, tu rabia, tu odio, tu culpa, tu tristeza, tu depresión, tu inseguridad, tu frustración, tu miedo, sea lo que sea del tipo de dolor o sufrimiento que estás teniendo en tu mente, nunca está justificado. Nunca hay una razón, nunca lo voy a apoyar. Jesús nos dice, lo respeto, no te lo ataco, pero no tiene razón de ser y en última instancia ni siquiera existe. Entonces estás eligiendo una opción que de partida no existe y tú quieres que exista. Esto es lo que nos está diciendo en este principio también. No hay grados de dificultad en perdonar, no hay grados de realidad en la ilusión. Toda la ilusión es la misma ilusión. Por eso es que el milagro observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Al milagro, al Espíritu Santo, no le interesa si alguien me dijo una palabra tonta, un chiste pesado, o alguien tomó una metralleta y asesinó a toda mi familia. El milagro no le interesa eso. El milagro me dice, sea lo que sea que parezca ocurrir en tu película, que ni siquiera está pasando, puedes elegirme a mí y mirar todo eso con paz, reconociendo que es una ilusión, o puedes elegir a tu amiguito el ego que te dice que todo eso es muy grave y que tienes que sufrir. Por supuesto, no es así de sarcástico, pero nos dice que tenemos el poder de elegir. Esto es lo que nos dice el Espíritu Santo o Jesús. Nos dice, estoy aquí para ti. Cuando tú quieras me eliges y mira junto conmigo tu sueño y ríete tiernamente de todo este sueño. No es que nos riamos de los enfermos o de la desgracia ajena, simplemente es una risa tierna, apacible y bondadosa que no pierde la consideración o la sensibilidad por nuestros hermanos, solo pierde el miedo, solo pierde el dolor o el sufrimiento o la culpa. Esto es lo único que estamos perdiendo al elegir a Jesús o al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo reconozco que puedo elegir entre la condenación y el milagro, puedo reconocer que no hay grados de dificultad en esto, que no hay diferencias. Y esto es lo que hace al Espíritu Santo o a Jesús o al milagro ser completamente imparcial. Una vez más, a Jesús no le preocupa, no le interesa todo lo que está ocurriendo en este mundo. No le interesa si me faltan $10 para pagar algo o si tengo una deuda de $1.000.000. A Jesús no le interesa eso. Dice, todo tiene la misma respuesta. Perdonar, elegirme a mí como tu maestro, nos dice Jesús, en lugar de a tu ego. Porque Él nos dice, si me eliges a mí, dice solicitar para reactivar el audio. Si alguien desea activar el audio y hablar, puede hacerlo. Bueno, como decía, a Jesús no le interesa los grados de dificultad que nosotros hemos establecido en el perdón. Y esto podría ser choqueante para nosotros al comienzo, pero si lo entendemos muy bien nos vamos a dar cuenta de que no hay peligro en aceptar la corrección, que no hay sacrificio, que no hay ninguna pérdida. Recuerdo ahora junto con esto, casi al final del texto, en el capítulo 29,
al comienzo de la sección segunda, que se titula La llegada del invitado. Y el invitado se refiere a Cristo, al Cristo en mi hermano, ver la faz de Cristo en mi prójimo. ¿Cómo ibas a percibir como una liberación del sufrimiento? ¿Cómo no ibas a percibir como una liberación del sufrimiento el darte cuenta de que eres libre? Esto es la expiación o el milagro. ¿Por qué no habrías de aclamar a la verdad en vez de considerarla un enemigo? Cuando Jesús en el capítulo 15 nos dice, tienes miedo de abandonar todos tus juicios, de tu miedo, tu sufrimiento, porque crees que sin el ego todo sería caótico. Mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. Y es a eso a lo que le tenemos miedo. No tenemos miedo a los acontecimientos del mundo. No tengo miedo de que asesinen a mi mamá, a mi hija, sea quien sea, o que alguien enferme. No tengo tanto miedo de eso, por supuesto que nos atemoriza, pero no tengo tanto miedo de eso como el miedo que le tengo a la paz, al perdón, al milagro, a la sanación, al reconocer que todo aquí es una mentira, porque si mi mamá no está muerta o enferma, si a mi hijo no le ha pasado nada, si este mundo no sufre, quiere decir que no existe. Y si el mundo no existe, quiere decir que yo como personaje o como individuo no existo. Y eso es lo que me atemoriza. Esto es lo que me hace constantemente verme tentado a tener miedo o a sentir rabia u odio de lo que hagan mis hermanos o de lo que acontezca en el mundo. Porque si yo no tengo rabia ni odio ni ningún tipo de miedo y me quedo solo con la presencia pacífica, inocente y amorosa del Espíritu Santo en mí, quiere decir que mi yo individual no existe. Esto es lo que nos atemoriza a la hora de perdonar. No me da tanto miedo el mundo como lo que me daría miedo el abrazar a Jesús y permitir su corrección. Que esto es, por supuesto, una metáfora, no tengo que abrazar a un cuerpo, Jesús no es un cuerpo, sino simplemente aceptar su pensamiento correctivo en mi mente. Sigue aquí, dice, ¿por qué razón te parece arduo, escabroso y demasiado difícil de seguir una senda que es fácil y que está tan claramente señalada que es imposible perderse? ¿No será acaso porque consideras que porque es el camino al infierno en lugar de una manera sencilla, sin sacrificio ni pérdidas, de encontrarte en el cielo y en Dios? Entonces Jesús nos dice, te estoy ofreciendo una manera fácil, sencilla, obvia y evidente de recordar tu unidad con Dios y tu paz, tu libertad en el cielo. Entonces lo que tú crees que es el milagro y el perdón, nos dice Jesús, tú crees que es sacrificio, pérdida, y por eso es que le tienes miedo, porque realmente crees que estás perdiendo tu identidad. Pero tal como nos dice anteriormente, bueno, por aquí en una parte Jesús nos dice, la última línea de la sección anterior, dice, ¿cómo sería posible que perdieras tu ser al hallarlo? Tenemos miedo de perder nuestra identidad, de nuestro ser, al entrar en el cielo, en el conocimiento, en la realidad, al recordar, al despertar del sueño, al practicar todo por completo el perdón. Tenemos miedo, pero Jesús nos dice, ¿cómo podrías tener miedo de perder tu ser al hallarlo? Porque solo así vamos a hallar nuestra identidad como Cristo y nuestra unidad con nuestros hermanos. Así que no hay grados de dificultad en perdonar. Todo aquí es el mismo sueño y todo se podría perdonar tan fácil con el poder de decisión. Solo que nosotros deseamos secretamente que hayan grados de dificultad o grados de realidad en la ilusión porque tenemos más miedo de la verdad que de la mentira. Tenemos más miedo de la paz y de reconocer que nadie nos ha hecho nada en lugar de quedarnos con ese miedo de pensar que nuestros hermanos nos han atacado. Por ejemplo, si quiero, siempre pongo estos casos, si mi padre me abandonó al nacer y yo tengo un gran resentimiento con él y uno dice, bueno, yo le quiero perdonar, pero ¿cómo voy a perdonar esto, lo que me hizo? Y ha pasado tanto tiempo y no me ha hablado, no se ha preocupado por mí, ¿cómo perdonar esto? Entonces Jesús nos dice, no le quieres perdonar porque crees que es real lo que te hizo y porque deseas que sea real lo que te hizo, porque solo así mantienes tu yo especial y tu yo víctima. Si mantienes tu yo víctima, estás manteniendo tu identidad individual, porque eso es proyectar tu culpa inconsciente, pero secretamente mantenerla sin deshacerla, y finalmente la culpa inconsciente es la gran defensa que tenemos para no deshacer la individualidad.
En otras palabras, la culpa inconsciente es el gran defensor, el guardián y el protector del yo especial e individual, que ni siquiera existe, pero creemos y deseamos que exista. Lo aseguramos con la culpa inconsciente, pero como la culpa inconsciente se experimenta tan amarga, la negamos y la proyectamos. Y ahora el nuevo defensor o el guardián que tenemos es nuestro victimismo y nuestro dolor, nuestro miedo y nuestro sufrimiento. Eso es lo que asegura de que no vamos a identificarnos con el Cristo, simplemente con un ego, con un yo individual, y eso es lo que queremos. Cuando ya no sea eso lo que queramos, va a ser tan fácil perdonar un chiste pesado como una mega bomba nuclear en mi continente o mi país. Va a ser todo igual de fácil de perdonar porque ya no va a tener sentido este mundo, no va a tener realidad para mí, porque ya no quiero que haya un mundo ahí, ni quiero estar aquí en un mundo individual ni separado. Lo único que hace que yo tenga miedo, dolor o sufrimiento es mi deseo de ser especial, mi deseo de estar separado, que me lleva a mi deseo de sentir culpa y luego negarla y proyectarla y tener el deseo de ser la víctima. Cuando ya no quiera condenar al mundo ni a mis hermanos, cuando ya no quiera condenarme a mí mismo y cuando ya no quiera ser un yo especial o diferente de mi padre, entonces me voy a dar cuenta de que el miedo, el dolor, el sufrimiento o la pérdida de paz de la clase que sea, ni tienen sentido ni existen. Entonces, esto nos llevaría a la cordura de decir, no hay otra opción coherente que elegir el perdón, porque el perdón real, el perdón verdadero, no perdona pecados, sino que reconoce que estos nunca ocurrieron. Y si los pecados de mi hermano no ocurrieron, los míos tampoco. Y esto quiere decir que mi hermano como personaje no existe y que mi personaje tampoco existe. Esto quiere decir que ya no deseo ser individual o separado, que solo deseo el amor de Dios en mi mente, en mi corazón. Cuando Jesús más adelante nos dice, tú y yo somos iguales, pero por ahora, dentro del tiempo, yo tengo más que tú porque solo me quedé con el amor de Dios en mi mente, un estado que en ti por ahora es solo latente. Entonces Jesús nos da testimonio y Él nos dice, yo acepté la corrección para mí mismo, acepté la expiación para mí mismo, acepté que no habían grados de dificultad en los milagros, no habían grados de dificultad en el perdón, acepté que no habían grados de dificultad entre elegir al ego y elegir al Espíritu Santo y me quedé solo con el Espíritu Santo y realmente me siento muy bien, nos diría Jesús. Y esta es la invitación que Él nos hace, nos dice, ¿podrías tú elegir lo mismo que yo elegí? Y yo te doy fe y certeza de que todo lo que va a quedar en ti no va a ser caos, sino amor. Esto es a lo que nos lleva el milagro y esto es lo que tanto le tememos. No le tenemos miedo al mundo tanto como a esa paz, porque en esa paz dejamos de existir como un yo individual. Ahora, por supuesto, también se nos dice que no se nos va a llevar abruptamente hasta el conocimiento y la realidad sin antes pasar por un sueño feliz. Así que en la medida en que aprendemos y tal como nos dice aquí, nos dice, ¿por qué razón te parece arduo, escabroso y demasiado difícil de seguir una senda que es fácil y que está tan claramente señalada que es imposible perderse? Esta es la senda del perdón. Jesús nos dice, tú no tienes idea cómo perdonar, elígeme a mí que yo lo sé y yo lo haré a través de ti. Todo lo que necesitas es estar dispuesto o decidirlo. Todo lo que necesitas es elegir la mente correcta y esa mente correcta te va a llevar a perdonar. Todo lo que tienes que hacer, nos diría, citando una historia que contaba Kenneth Wapnick, cuando decía que una vez Helen estaba muy alterada, muy enojada con su esposo Louis y llamó por teléfono a Bill, que era su amigo y su colega, y quien también entendía muy bien el curso en ese tiempo, y le dijo a Bill, sabes, estoy muy enrabiada, le dijo Helen, muy enrabiada con Louis y no puedo perdonarlo, estoy muy enfadada. Y Bill le dijo, bueno, ¿estás ya dispuesta a ver inocencia en tu hermano y nada más que inocencia? Entonces, esto es básicamente lo que nos dice Jesús. Nos dice, podrías perdonar a todo el mundo, pero estás dispuesto a ver la verdad y solo la verdad en ellos, a reconocer que nadie te ha hecho nada, que nadie ha hecho nada, que este mundo no existe, que los personajes aquí no existen y que todos siguen estando a salvo en el amor de Dios, que ya eres inmensamente gozoso, pleno y feliz, que ya lo tienes todo, todo el amor de Dios, por supuesto, en el cielo. ¿Estás dispuesto a aceptar eso? Porque en realidad no estás dispuesto, le tienes mucho miedo. Cuando mires tu miedo y te des cuenta de que tu miedo no te ha traído paz, entonces vas a comenzar a elegir mejor, correctamente. Y te vas a dar cuenta de que no hay grado de dificultad en perdonar. Tú querías que hubiesen grados porque no quieres realmente perdonar, porque te atemoriza
el comenzar a sentir paz, porque eso negaría tu yo especial, tu yo víctima o tu yo individual. Ahora Jesús nos dice, se nos ofrece un sueño feliz, el sueño de perdón, un sueño en el que todavía no desaparece mi yo, simplemente se transforma en un yo más pacífico, amoroso y bondadoso, más libre de culpa y libre de odio y de miedo. Este es el proceso que pasamos. Entonces, cada vez que tenemos miedo de practicar o estudiar este curso es porque primero tenemos miedo de despertar en el amor, en la realidad, tenemos miedo de perder nuestro yo especial y nuestro yo individual. Pero Jesús nos dice, no tengas miedo de eso, porque en última instancia eso va a llegar solo al final, después de que hayas deshecho toda la culpa inconsciente y estés en el sueño, en el mundo real o en el estado de iluminación, y Dios dé el último paso, pero solo a instancia tuya. Entonces Jesús nos dice, en todo el transcurso que pueden pasar vidas o muchos años o décadas en el que transcurre el proceso de perdonar, no vas a desaparecer, vas a seguir aparentemente estando aquí, soñando que estás aquí, pero tus sueños se van a tornar más dulces, no porque las cosas de tu vida se comiencen a arreglar, sino porque vas a ver menos culpa en tus hermanos y en ti. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Aquí había hecho la hermanita una pregunta. ¿Y qué pasa con los ángeles? Bueno, teniendo en cuenta que Dios tiene un solo hijo, no existen los ángeles. Tampoco existimos nosotros como yo individual. Podríamos decir que los ángeles serían un símbolo de las mentes que han despertado, tal como Jesús o el Buda o Kenneth Wapnick o cualquier mente que haya elegido despertar. Podríamos decir que estos son los mensajeros de Dios. Hay una parte en la clarificación de términos al final del manual para el maestro, donde, a ver, en el punto 5 de la clarificación, donde habla de Jesús y Cristo. Y dice, dice, comienza, no necesitas ayuda para entrar en el cielo, ya que jamás te ausentaste de él, pero sí necesitas ayuda, una ayuda que proceda de más allá de ti, es decir, más allá de tu sistema de pensamiento, de tu ego, tu mente aparentemente separada. Pero sí necesitas una ayuda que proceda de más allá de ti, pues te encuentras limitado por falsas creencias con respecto a tu identidad. Y aquí escribe identidad con mayúscula porque se refiere al Cristo, nuestra verdadera identidad. Pues te encuentras limitado por falsas creencias con respecto a tu identidad, la cual Dios estableció en la realidad. Es decir, sigue siendo el Cristo en la realidad. Eso no ha cambiado. Luego dice, los ayudantes que se te proveen varían de forma, aunque ante el altar son uno solo. Es decir, los ángeles, maestros ascendidos, arcángeles o todos los nombres que le queramos llamar, pueden representar las mentes que se han iluminado y despertado, pero finalmente si entendemos que Dios tiene un solo Hijo y el Cristo es uno solo, da igual cuántos ángeles me ayuden, es solo el Espíritu Santo, es una solamente, la mente correcta que me está ayudando. Cuando Jesús nos dice, yo soy la expiación, está hablando de que Él es el Espíritu Santo, porque Él se unió al Espíritu Santo y luego nos dice, y tú cuando completes tu viaje pasarás a formar parte de la expiación junto conmigo. Todos los que han despertado del sueño pasan a formar parte de como un símbolo de la mente correcta, que finalmente somos todos esa misma mente. Oye, amigo, ¿y qué es la expiación? La expiación es la corrección. En el curso se escribe, de hecho, expiación con E mayúscula, haciendo una distinción de la expiación del ego. Para el ego, la expiación, tal como en el catolicismo, la expiación es sacrificio y martirio, pagar por mis pecados. Eso es para el ego, la expiación. Para un curso de milagros, expiación, que se escribe con E mayúscula, es el principio por el que se rige el Espíritu Santo, la mente correcta. Y este principio tiene un solo mensaje, dicho de muchas maneras, pero básicamente este es el cimiento de la expiación. El Hijo no se separó del Padre. El Hijo sigue siendo tan perfecto, puro y santo como lo es su Padre, tal como el Padre lo creó. No se separó, no cometió pecados, no se fragmentó, no fabricó todo un mundo, no se fue allá afuera a ese mundo dividido, simplemente sigue estando como un solo Cristo en el amor de Dios. Esto es la expiación, es una corrección.
se nos dice que la expiación es un deshacer, porque deshace mi idea de separación, de pecado, de culpa o de miedo. Todo lo que hace es corregir mi mente y recordarme que sigo estando en el amor de Dios. Tal como también nos dice Jesús en el texto, en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Es decir, estás en el cielo con Dios eternamente, no te has salido de ahí, nadie se ha salido de ahí, nadie ha venido a un mundo aquí, no hay un mundo aquí. En Dios estás en tu hogar soñando con el exilio, soñando que eres un yo individual que camina por su cuenta separado de los demás, pero siendo perfectamente capaz de aceptar la expiación para sí mismo, capaz de aceptar el despertar, capaz de aceptar la corrección que nos dice, no estás aquí en este mundo, sino que sigues estando con Dios, Dios te sigue amando infinitamente al igual que tú a Él. Esto es la expiación. Em, Clau López dice, también habla de los heraldos como mensajeros. Sí, los heraldos de los que se habla en el curso son los reflejos del cielo. Es decir, el heraldo del cielo es el perdón, el milagro o la visión de Cristo. Y también se habla como la inocencia de mi hermano. Cuando yo perdono a mi hermano y le veo libre de pecado inocente como realmente lo es, y lo único que es inocente, es imposible que sea pecador o culpable. Cuando yo veo la verdad en mi hermano, estoy viendo los heraldos del cielo, de la realidad. Estoy viendo el reflejo, la antesala al cielo. Estoy experimentando el instante santo o el sueño feliz de paz, de unirme a mi hermano en perdón en el nivel de la mente. Esto es el heraldo de la realidad o del cielo. Es el instante santo, el instante de paz, porque es el heraldo de la verdadera paz y el amor del cielo, que es una experiencia de amor inefable, no se puede explicar. Es decir, el instante santo se puede explicar. Yo puedo decir en un instante santo de perdón, me siento muy, pero muy bien, tranquilo, en paz, sin ningún miedo, ninguna culpa y ningún odio, ningún ataque. Eso, al menos así puedo explicar lo que es el instante santo. Pero la realidad, el conocimiento, el cielo, el amor de Dios, no se puede explicar, va más allá de lo que se pueda entender con nuestra mente limitada. Entonces, el instante santo que sí se puede explicar, ese es el heraldo del cielo o del amor de Dios. Es como el reflejo de aquello que es una experiencia más allá incluso de la conciencia, es el estado de ser. Y bueno, ya estamos en la hora. Quisiera terminar este ratito con un momento de introspección, de meditación o de oración. Si quieren, pueden cerrar los ojos un instante, respirar profundamente, aquietarnos un poquitito y regalarnos ese instante donde primero percibimos nuestro terror a esa paz. Yo creo que todos los que hemos intentado meditar en algún momento nos ha costado porque secretamente tenemos miedo de ese silencio y de esa paz. Lo que vamos a hacer ahora, tal como nos dice Jesús en la lección 70, si te resulta útil, imagina que te tomo de la mano y que te estoy guiando. Y te aseguro que esto no será una vana fantasía. Por supuesto, esto sería una fantasía porque es símbolos y todos los símbolos son un sueño, pero no es una vana fantasía porque representa que me estoy uniendo a la voluntad de Jesús o del Espíritu Santo, estoy uniendo mi mente a la mente correcta, estoy eligiendo en favor del perdón, del milagro, de la corrección y de la unidad. Así que si nos resulta útil, podemos imaginar que Jesús nos toma de la mano y nos lleva tranquilamente por un plácido jardín de primavera, como queramos imaginarlo. Las imágenes no son importantes, lo importante es la sensación de paz, de despreocupación, la sensación de perdón, de total ausencia de culpa o de resentimiento. Eso es lo importante. Esto es lo que simboliza Jesús. Entonces nos damos ese espacio interior. Y si es que se nos viene a la mente a alguien, algún hermano o alguna situación con quien tengamos un conflicto, pidámosle a Jesús que nos tome la mano, que se una a nosotros. En realidad nosotros nos unimos a Él y le pedimos ayuda para que nos enseñe a mirar a través de sus ojos de total apacividad, bondad, ternura y perdón, con una infinita calma, amabilidad y paciencia, viendo la verdad y solo la verdad en mi hermano o en mi suceso en el que estoy experimentando actualmente.
No le voy a pedir ayuda para que corrija a mi hermano o para que resuelva mis problemas mundanos. Solo le estoy pidiendo ayuda para que me enseñe a perdonar, a mirar correctamente y a distinguir que todo aquí es falso, pero el contenido espiritual de mi mente sigue siendo real y es lo más hermoso que pudiese contemplar en mi vida. Hoy queremos contemplar el heraldo del amor y la realidad, la faz de Cristo en nuestros hermanos. Le pedimos ayuda a Jesús y le damos las gracias. Nos encomendamos a Él, al Espíritu Santo, nos encomendamos al amor, a nuestro Padre Celestial, para que se nos recuerde constantemente de que tenemos un poder de decisión y que realmente queremos elegir correctamente en favor de nuestra paz y la de todos nuestros hermanos. Amén. Gracias. Bueno, podemos ir volviendo aquí y vamos a ir cerrando ya. Muchas gracias. Gracias, hermano Itzaro. Muchísimas gracias por toda tu entrega de todo. Sí, muchas gracias y Dios nos bendice todo el tiempo. En este Gracias. momento. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Buen fin de Gracias, semana. bendiciones. Hasta luego. Gracias.